Cristo. Vamos a usar los mismos pasajes de la semana pasada. La semana pasada nos enfocamos en lo que era la regeneración a través de estos pasajes. Esta semana vamos a enfocarnos un poco más allá de la regeneración y vamos a buscar en nuestra Biblia Juan 3, del 1 al 15, y a la medida que lo tengamos nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Padre Santo, una vez más vamos delante de su presencia, Señor. Un domingo más que por su sola gracia, Señor, podemos llegar a este lugar. Humilde lugar, Señor, un colegio apartado, un colegio humilde, Padre Santo, con una congregación de no muchos, Padre Santo, pero somos fieles a ti. Padre Santo, y clamamos en el nombre de Jesús que tú te hagas patente y presente en esta mañana. Señor, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Quita de mí, Señor, cualquier palabra que provenga de sabiduría humana, Señor, y pon tu sabiduría. Que tu Espíritu Santo sea dirigiéndome en esta hora, Señor. Voy con temor y temblor delante de ti, Señor, porque tú eres Dios, porque tú, Señor, eres soberano, porque tú eres Rey, porque tú eres omnipotente, porque tú eres omnipresente, Señor. Y yo soy solamente un humano, Padre Santo, que fue rescatado de la vil basura. Padre Santo, gracias por querer usarme, pero quiero, Señor, pedirte que tú, Señor, hables tu palabra y que calles a este predicador de sus pensamientos y vengas tú en poder y en autoridad con tu verdad. Y sé que lo harás, Señor, porque lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Mira a Cristo. Mira a Cristo. En la enseñanza anterior vimos a Jesús mostrándole a Nicodemo que todo aquel que llegará a ver el reino de Dios debe nacer de nuevo, como lo primero obrado por el Espíritu Santo, según nos narra Juan 3. Dice: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo primero que Juan le dice a Nicodemo, y ese deber, dijimos, no es como un deber que tú tengas que hacer algo, o tú necesitas hacer algo, porque ese es un deber que no viene de ti, es algo que tiene que pasarte a ti. No está en tu potestad, es algo externo, es algo que debe ocurrirte. Le decía Jesús a Nicodemo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y que el nacer de nuevo es algo que no proviene del hombre en sí mismo, puesto que en el hombre solamente hay carne. Este nuevo nacimiento no puede venir del hombre, porque el hombre carne es
La carne solo produce carne. Juan 3:6 nos recuerda, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero voy a invitarles también, porque vamos a reforzar esa idea, al libro de Santiago. Como anécdota, este libro original se llama Jacobo, porque el escritor de este libro es Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Cómo llegó a llamarse Santiago? Es algo bien simpático. ¿Por qué? Porque de las traducciones, el libro al latín comenzó a tener modificaciones y llegó a ser conocido como, en español, San Jacobo. ¿No es cierto? San Jacobo. Ahora, en su idioma original, en latín, decía Saint Jacob. Después, en el paso de los tiempos, Saint Jacob se fue juntando y se fue entendiendo como Santiago. Es algo tan simple y algo tan extraño, pero este nombre Santiago originalmente no existe, sino que es San Jacobo, San Jacob, Santiago. De ahí viene este libro. Es una anécdota para que ustedes tengan en conocimiento cómo llegó a llamarse Santiago este libro. Pero bueno, Jacobo nos muestra y nos recuerda que la carne produce carne y nada más que esto. Vamos a tomar un tiempo para leer los versículos 13 al 18 y se los leo. Dice así, Santiago 1, del 13 al 18 dice así: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos primicias de sus criaturas. No sé si por ahí ya empezaste a captar la idea, pero Santiago nos está diciendo, o Jacobo nos está diciendo, o nos refuerza la idea que la carne solo produce carne. Y esto es, la carne solamente nos puede llevar de la tentación hasta la muerte. Eso es lo que la carne hace. Tu carne te puede llevar desde la tentación hasta la muerte, pero no te puede llevar a nueva vida, no te puede llevar a salvación. Desglosemos un poco Santiago para que lo entendamos mejor. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y aquí escuchen el desgloso. Sino que cada uno es tentado ¿cuándo? Primero, es llevado y seducido por su propia pasión. Esto es la carne. Primero, es llevado y seducido por su propia pasión. Segundo, después, cuando la pasión ha concebido, o sea, tu pasión concibe. Tercero, da a luz el pecado. Cuarto, y cuando el pecado es consumado, quinto, engendra la muerte. ¿Viste el proceso? Igual como cuando un hombre y una mujer se juntan y esa semilla empieza a engendrar y empieza un proceso hasta dar vida, lo mismo hace la carne. Cuando empieza su proceso, parte con algo, tentación. La tentación en sí misma no es pecado, pero engendra el pecado o puede engendrar el pecado. El Señor Jesucristo mismo fue tentado, pero Él no pecó. ¿Cómo entonces? ¿La carne produce carne? Veamos el proceso del nacimiento de la carne hasta la muerte. Dice, sino que cada uno es tentado ¿cuándo? Es llevado y seducido por su propia pasión. Tú ves algo en tu mente, en tu corazón, en tus ojos que te llama la atención y te tienta. Tienes la idea dando vuelta alrededor de ti. Esto es carne. Está tu idea dando vuelta ahí y dices, ¿qué pasaría si? ¿Y si yo hiciera esto?
quizás es malo, pero total nadie me va a ver. Es una vez que lo puedo hacer. Y varias veces puede estar la idea dando vueltas. Y dice, la tentación es llevado y seducido por su propia pasión. Esa tentación empieza ahí a golpear, y viene sobre tu corazón hasta que, llevado y seducido, tu pasión te seduce. Empiezas a darle vida a esta tentación. Luego, cuando esta pasión viene a ser algo real en ti, esta pasión concibe algo. Esa idea que estuvo en tu mente te lleva a la acción. Empiezas a dar pasos para ejecutar esa pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, dice, da a luz el pecado. Llegó a tu mente la tentación, estuvo dando vueltas, estuvo en tu corazón, movió tu pasión, te moviste en acción y dio a luz el pecado. Cuando fuiste y consumaste el pecado, dice, cuando el pecado es consumado, eso finalmente llegó a su fin y engendra muerte. Entonces, cuando Jesús dice, la carne solo produce carne, puedes entender claramente esa idea a través de lo que Santiago dice. Y viste cómo de la tentación, paso a paso, se va engendrando y naciendo y creciendo hasta llegar a morir en la carne. La carne solo produce carne. Amados hermanos míos, sigue diciendo Jacobo, no os engañéis, lo que es nacido de la carne, carne es. Amados hermanos míos, no pretendamos aquí hacer obras para salvación. No sirven, son carne. Amados hermanos míos, no pretendamos aquí hacer rituales para salvación. No sirven, son carne. Amados hermanos míos, no pretendamos aquí seguir leyes o normas legalistas para salvación. No sirven, son carne. Amados hermanos míos, no pretendamos aquí que tomar tu decisión por Cristo te salvará. No sirve, es carne. Amado, si estás aferrado como tu garantía de salvación a una decisión sincera que alguna vez tomaste por Cristo, déjame decirte que por muy sincera que haya sido esa decisión, sigue siendo carne, puesto que aquella sinceridad proviene de tu corazón. Y aún Jeremías 17:9 nos advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, amado, pondrás en juego tu salvación al confiar lo eterno a tu corazón engañoso y perverso. Hoy, muchas iglesias están diciendo, oh hermanos, si tan solo alzaran su mano y tomaran su decisión por Cristo, ustedes serían salvos. Y mucha gente ha sido engañada, ha sido condicionada diciendo, no, yo soy salvo porque un día, el 10 de marzo del año 1986, yo tomé una decisión por Cristo y dejó anotado en su Biblia su día de decisión porque en ese día él fue salvo porque tomó una decisión por Cristo. Y la pregunta es, amado, cuando tú tienes duda de tu salvación, viene el pastor y te pregunta, ¿pero acaso no fuiste sincero en tu decisión? Sí, pastor, si yo fui sincero, puse todo mi corazón en esa decisión. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando ahí? Estás poniendo en juego lo eterno y se lo estás confiando a un corazón de carne que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Este tipo de personas que ha sido engañada, manipulada y condicionada en el tiempo es muy difícil de sacar de ese error. Muy difícil. Porque tú vas a ellos a exhortarlos o a confrontarlos y te dicen, no, yo soy salvo, te muestro mi Biblia, mira, aquí dice día de la salvación, tengo fecha, día y hora. Yo soy salvo, ¿quién eres tú? Yo tomé mi decisión por Cristo, Cristo está en mi corazón. Amados, la carne solo produce carne.
Estas personas están condicionadas, están engañadas, para que ustedes sepan. Yo les voy a contar un ejemplo de un padre de la psicología. Él se llamó Pavlov. Pavlov hizo algunos experimentos en relación a un estudio que él estaba haciendo. Este estudio se llamaba precisamente el condicionamiento. Lo que hace Pavlov es lo siguiente. En un cuarto experimental, él tiene unos perros encerrados. Y esos perros encerrados, Pavlov lo que hace es, en forma sistemática, empieza a abrir la llave de la puerta y trae un metrónomo con él. Un metrónomo es algo que va sonando así, que te da tiempo, va sonando. Entonces, venía con ese metrónomo sonando, pero en la otra mano traía comida. Y le daba comida a los perros se ponían felices, obviamente, como un perrito comiendo comida, y esos perros comían, salivaban, comían. Y Pavlov lo hacía periódicamente. Sonaba el metrónomo, daba comida, hasta que llegó un momento donde Pavlov entraba sin comida, solamente con el chic, 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 y esos perros salivaban como si estuvieran comiendo. En sus mentes, el sonido del metrónomo los había condicionado a creer que había algo que no había. Fueron condicionados. Esto mismo pasa hoy día en las iglesias decisionistas. Tienes un montón de gente, cientos de personas, miles de personas, que aseguran: yo fui salvo porque tomé mi decisión por Cristo. Y más encima viene un pastor o un hermano y le dice: hermano, les presento al nuevo hermano, él es salvo. Y lo declaran salvo porque él puso su corazón para confiar en su decisión. ¿Logran entenderlo? Qué terrible es depender de un corazón de carne para lo eterno. Puedes estar sinceramente creyendo en esa decisión, pero sinceramente estás depositando tu eternidad en una decisión. Amados míos, no os engañéis. La carne solo produce carne. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. ¿Ven el cambio? Carne produce carne, pero aquí hay un cambio. Santiago nos dice: esto que viene ahora no viene de la carne ni viene de ti, viene de lo externo. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. No viene de tu corazón, no viene de la sinceridad de tu corazón, no viene de tu mente, no viene de tu decisión, no tiene que ver contigo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Escucha esto: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos primicias de sus criaturas. Amados hermanos míos, no os engañéis. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Además de estar muertos espiritualmente, debemos recordar que aquel libre albedrío espiritual de que tantos presumen hoy día murió en Edén. ¿Lo escuchaste bien? Aquel libre albedrío del que tantos presumen hoy murió en Edén. Murió en Edén por el cumplimiento fiel de la sentencia de Dios sobre Adán. Recordemos Génesis 2, 16 y 17 que nos dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y te lo repito, fue Dios el que dijo esto: porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Verdaderamente morirás. De verdad te digo que morirás. Dios hablando, Dios decretando, Dios dando una advertencia. ¿Creen ustedes que Dios es un mentiroso? No, Dios no es un mentiroso. Y ese hombre pecó.
Y ese hombre murió físicamente, y ese hombre murió espiritualmente, y su libre albedrío murió con él. ¿Sabes por qué? Porque Dios no miente. Dios dijo, ciertamente morirás. Y Adán murió. Y en Adán todos morimos. Todos morimos. El nuevo nacimiento proviene de la sola potestad y la voluntad de Dios, puesto que la salvación es del Señor. Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Recuerdas eso? ¿Tienes algún control tú sobre el viento? No. Imagínate abril, por decir algo. Tú tienes un volantín y dices, ok, voy a salir con mis hijos a dar volantín. Aquí está el volantín, he preparado todo, tremendo volantín, un muy buen hilo, y empiezo ahí a luchar. Tienes todo lo que tú puedes preparar. El volantín preparado, hilo preparado, hijos preparados, comida preparada también para entretenerte. Pero ¿sabes qué no puedes hacer? No puedes hacer soplar el viento. Por mucho que quieras elevar ese volantín, si no hay viento, no hay nada que puedas hacer. Tú no haces soplar el viento. Tú no puedes ser salvo porque tú quieres, porque tú piensas, porque tú lo deseas, porque tú corres. Solamente puedes ser salvo porque Dios sopla aliento de vida sobre tu espíritu, muerto, y te trae de muerte a vida. Gloria a Dios por eso. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto, el nuevo nacimiento, es un acto monergista. Monergista es una palabra técnica, probablemente algunos la han escuchado, quizás otros no, que es una palabra que proviene del griego y que se divide en dos cosas, mono y ergos. Mono significa uno, ergos significa trabajo. Monergismo significa el trabajo de uno. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es un trabajo o es monergista de parte de Dios, porque solamente Dios interviene. Es el trabajo de uno, y ese uno se llama Dios. Ese uno no tiene tu nombre puesto ahí, ese uno se llama Dios. La regeneración, el nuevo nacimiento, es un acto que viene de Dios y solo de Dios. Tú no tienes nada que ver aquí, tú no estás invitado aquí, ni tampoco tú podrías hacer algo aquí. ¿Sabes qué? Dios no requiere tu permiso, Dios no requiere tu opinión, Dios no requiere tu decisión, Dios no requiere tus emociones, Dios no requiere tu razón, Dios no requiere tu corazón. Dios no te necesita. Monergista significa que Él obra soberanamente, donde quiere, con quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. Y toda la gloria es de Él. Dios no requiere tu corazón. Pregunto, ¿por qué Dios querría un corazón vil, inmundo y lleno de pecado? ¿Para qué quiere Dios tu corazón sucio? ¿Para qué Dios quiere tu corazón muerto? ¿Para qué Dios querría tu corazón de piedra? Si tan solo abrieras tu corazón a Dios. Mentira. Dios no necesita tu corazón sucio. No, amado, Él no requiere nada de ti para salvarte. Ni siquiera te fuerza. No te fuerza. Dios no fuerza a nadie. Dios te transforma. Dios no quiere tu corazón sucio. Él saca tu corazón inmundo y Él pone un corazón nuevo. Dios no quiere tu corazón. Dios te da un corazón. Gloria a Dios, porque yo no tengo nada que ver con mi salvación. Porque si tuviera que ver algo con ella, sin duda, jamás sería salvo. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué pasaría si la decisión o la salvación dependiera de ti en algún aspecto? En tu mente, en tu corazón. Te aseguro que no podrías alcanzarla jamás. Porque tu corazón no iría detrás de las cosas de Dios. Tu corazón no buscaría las cosas de Dios. Si la salvación tuya dependiera en algo tuyo, todavía estarías en camino a la perdición.
y seguirías ahí hasta el final de los tiempos, porque tú no puedes hacerte nacer de nuevo, porque la carne solo produce carne. Si fuera por algo que yo tuviera que hacer, o si dependiera en algo de mí, mi salvación, o tu salvación, jamás seríamos salvos. Jamás. Nunca. Seguimos adelante con la predicación y el pasaje que estamos viendo en Juan 3. Y es así como Jesús hace referencia al antiguo pacto para comenzar a referirse a las vivencias que quedaron escritas en Israel, en la ley, los profetas y los escritos. No fue casualidad todo lo que fue pasando a Israel, sino que fue para analogía, para tomarlo como experiencia y para decir el mismo Cristo, yo estuve ahí, yo viví eso tenía que ver conmigo. Todas las cosas que quedaron ahí escritas son para que nosotros podamos comprender y vivenciar lo que Cristo está diciendo, lo que Cristo está haciendo. Como las analogías, así como lo hizo Cristo, así como lo hizo con el mirar a la serpiente de bronce para ser salvo de las mortíferas mordeduras de aquellas serpientes venenosas a causa de la ira de Dios, como una primera apertura, hace referencia a las cosas celestiales. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos que Jesús llevó a Nicodemo, estaba hablando de Nicodemo, y le decía, mira Nicodemo, tú no puedes entender las cosas que son terrenales, cuánto menos vas a entender las celestiales? Pero Jesús empezó a tratar de abrir eso. Debemos recordar que estaba hablando todavía con Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? ¿Un fariseo? No. ¿Un tremendo maestro? No. Era un hombre muerto. Fariseo era un hombre muerto, era un hombre que no había nacido de nuevo, por lo tanto no podía entender las cosas terrenales que Jesús le estaba hablando, tan menos podría entender las cosas celestiales que Jesús le iba a hablar. Pero aún así Jesús empieza a abrir estas cosas celestiales y hace referencia a un pasaje en Números donde está el pueblo reclamando contra Dios y le decía, Señor, nos sacaste de la tierra de Egipto para matarnos de sed y de hambre. Aburridos estamos de este maná. Aquí hay fome el maná, siempre maná. Otra vez pan con mantequilla. ¿Le ha pasado en su casa? Dijo, que reclaman así de repente. ¿Tallarines de nuevo? Pero bueno, eso es. Este pueblo mal agradecido no solamente estaba criticando a Moisés, sino que directamente estaba culpando a Dios de ser un asesino. Estaba haciendo un genocida, estaba matándolos de hambre, pobrecitos, estaba matándolos de agua, pobrecitos, y estaban ellos ahí reclamando y diciendo, pobre de nosotros, porque nuestro Dios es un Dios malo que nos tiene aquí muertos de hambre. Cuando la santidad de Dios es afectada, hemos dicho que Dios enciende su ira. Y Dios envió serpientes venenosas y empezó a morder al pueblo. Y ellos empezaron a morir por ello. Entonces Dios le dice, el pueblo le dice a Moisés, por favor intercede por nosotros. Hemos pecado, la ira de Dios ha caído sobre nosotros, no queremos morir. Haz algo, Moisés, por nosotros, te lo rogamos. Va Moisés e intercede por el pueblo delante de Dios una vez más y le dice, Dios, hazte Moisés una serpiente de bronce y levántala sobre un asta para que todo aquel que mire esa serpiente, una vez que haya sido mordido por esas serpientes y haya sido condenado a muerte por el veneno, si tan solamente mira a la serpiente que tú estás alzando, vivirá. Esto es lo que Jesús está tomando como analogía para decirle lo que es celestial. Esto es lo que está pasando en lo celestial. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que Dios ha previsto. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, porque todo aquel que cree, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Tus ojos muertos, Nicodemo, deben ser resucitados para que una vez que esto te suceda puedas mirar. Es así como Jesús abre un umbral de las cosas celestiales con toda autoridad, puesto que Jesús venía de arriba. Jesús no estaba inventando nada, Jesús no estaba especulando, Jesús había estado en el trono, había conocido el plan y había bajado. Él conoce todas las cosas, las terrenales y las celestiales. Jesús estaba hablando de una palabra cierta, ciertísima. Entonces dice, esto a pesar de que Nicodemo
era uno que no podía ni aceptarlo ni entenderlo en ese momento, puesto que él mismo, como dijimos, no había nacido de nuevo, a pesar de que había leído incontables veces este pasaje de Números. Números 21:8 dice: el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire y vivirá. A pesar de los años y las generaciones, ya sea Nicodemo u otro hombre, la salvación opera sobre los hombres siempre de la misma forma. Primero, nazco de arriba, de la voluntad de Dios, y una vez que he sido hecho nacer espiritualmente, y remarco que he sido hecho nacer, no que nací o que yo quise nacer, que he sido hecho nacer espiritualmente, puedo mirar con fe, con una fe sobrenatural que también viene de lo alto. Ya para terminar, quiero compartir con ustedes un testimonio de uno de los más grandes predicadores que ha tenido la iglesia. Uno de los más grandes predicadores que ha tenido la iglesia es el predicador inglés Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Spurgeon nos dejó un apasionado testimonio con respecto a su propia conversión, y voy a citar al pastor Suger Michelin narrando dicho testimonio. Escuchen, por favor. Cuando Spurgeon tenía 15 años de edad, y habiendo sido criado por padres y abuelos cristianos y pastores, él se encontraba en una condición muy angustiosa espiritualmente hablando, porque él sabía que no era creyente. Al mismo tiempo estaba muy confundido como Nicodemo en cuanto a lo que debía hacer para ser salvo. Y teniendo 15 años de edad, el 6 de enero de 1850, Spurgeon iba a ir a una iglesia cercana donde predicaría su padre. Pero cayó una nevada tan fuerte que su madre le aconsejó que asistiera a una pequeña capilla metodista que había allí en su localidad. Así que sin mucho entusiasmo, Spurgeon fue a esa capilla, encontró de 12 a 15 personas reunidas. Para colmo de males, el pastor que debía predicar ese día tampoco pudo llegar por causa de la nieve. Así que un hermano simple de la congregación, que ni siquiera sabía hablar muy bien, sin mucha oratoria, se subió al púlpito y abrió su Biblia en Isaías 45:22. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Spurgeon cuenta en su autobiografía que el predicador desconocido comenzó a exponer su texto diciendo: mis queridos amigos, esto en verdad es un texto muy simple. Dice mirad. Ahora bien, mirar es una tarea que no exige mucho esfuerzo, no se trata de levantar tu pie o tu dedo, es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar, tú puedes ser el tonto más grande y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero el texto dice, mirad a mí. Ay, dice el predicador, muchos están mirándose a sí mismos, pero no tienen sentido mirar hacia Él. No puedes mirarte a ti mismo. Nunca encontrarás consuelo en ti mismo. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos de vosotros decís, estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ese no es el punto ahora. Mira a Cristo. El texto dice, mira a Cristo. Mirad a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí que he muerto y he sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios. Oh, pobres pecadores, mirad a mí, mirad a mí, mirad a mí. Y dice Spurgeon que cuando tenía como 10 minutos hablando de esa manera, miró a Spurgeon directamente y le dijo, joven, luces muy miserable. Dice Spurgeon, acepto que lucía así, pero no estaba acostumbrado a que me hablaran de mi apariencia personal desde el púlpito. Joven, luces muy miserable.
y siempre serás un miserable, miserable en vida, miserable en muerte si no obedeces mi texto, pero si lo obedeces ahora, en este momento serás salvo. Y luego, levantando sus manos, gritó como un metodista primitivo podría hacerlo: ¡Joven, mira a Jesucristo! ¡Mira, mira, mira! No tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir. De inmediato vi el camino a la salvación. No sé qué otra cosa dijo, no presté atención a nada más. Tan poseído estaba por esa sola idea. Yo estaba esperando por hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, qué encantadora me pareció. Allí y entonces las nubes se fueron, las tinieblas se apartaron y pude ver la luz del sol. Pude haberme levantado en ese instante y cantar como el más entusiasmado de los metodistas acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que solo mira hacia a Él. Así fue salvo este gran hombre de Dios por la predicación de un predicador desconocido y mirando a aquel Jesús levantado como la serpiente allí en la cruz. Amados, si esta mañana no tienes certeza de ser salvo, esta es mi invitación para ti. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Crucificado en esa cruz. Mira a Cristo, su sangre derramada. Mira a Cristo como el Salvador de los pecadores. Confía únicamente en Él y serás salvo. Todos tus pecados serán perdonados y tendrás en este mismo instante la vida eterna. Amado, mira a Cristo. Señor, voy delante de su presencia hasta ahora, dando gracias por este tiempo, Señor, que nos prepara. Tú conoces cada uno de los corazones, Señor, que están aquí. Tú sabes si lo que hay, Señor, es un latido de un corazón de carne viviendo por tu gracia y tu misericordia. O si lo que hay, Señor, es un corazón muerto, inerte, de piedra. En esta hora te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que cual sea la condición, tú obras sobre la vida de mis hermanos, Señor. Si hay un corazón de piedra, quítalo, Padre Santo. Te lo ruego que en esta mañana de tu resurrección, ellos también puedan ser resucitados. Señor, por favor, hazte presente. Sopla en esta mañana, que tu Espíritu Santo venga como el viento, pase sobre estas vidas, Señor, y se lleve los corazones de piedra y ponga corazones de carne, Señor. Permíteles la fe sobrenatural para que ellos puedan mirar, Señor, mirar. No tienen que hacer cosas, no tienen que hacer nada, Señor, porque la carne solo produce carne, Señor. Solamente abre sus ojos espirituales para que ellos puedan verte y puedan mirar a ti. Mirar a ti que fuiste crucificado, mirar a ti, Señor, que fuiste herido, que fuiste lacerado, que fuiste, Señor, llevado a la cruz por mis pecados, Señor. Mirar a ti que cargaste la ira de Dios Padre cuando yo merecía esa ira. Mirad a mí cuando fui enterrado por 3 días y cuando ya nadie pensaba. Mirad a mí porque esa piedra se removió. Mirad a mí porque un terremoto, Señor, vino. Mirad a mí porque el cielo lloró. Mirad a mí porque el trueno vino. Mirad a mí porque tú saliste de la tumba. Mirad a mí porque tú eres el Señor. Señor, clamo por mis hermanos en esta mañana, para que seas tú obrando vida y vida eterna sobre ellos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.